Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos otro día más a Libros y Libretos aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo, lógicamente, un escritor, porque este podcast está dirigido de forma exclusiva a personas que nos amenizan la existencia a través de sus libros. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Manuel Gómez Anuarbe. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Manuel, son muchas las cuestiones que podemos preguntarle, pero bueno, vamos a ir por parte. Vamos a empezar por el último libro que acaba de publicar precisamente en Cuadernos del Laberinto, que se titula Ermitaños ornamentales de jardines. A ver. Sí, exactamente. Un poquito, hasta donde se pueda decir. Bueno, es un libro un poco, yo creo que muy original en el sentido que trata de uno de los acontecimimente más poco conocidos de la historia del jardín. En el siglo XVII, en España, en la época de Carlos IV, en los jardines del Buen Retiro, había una serie de ermitas donde a la corte le gustaba ir mucho pues a hacer fiestas, ir de merienda, y esos días, con una mezcla de religiosidad y teatralidad, pues se pagaba a sueldo a un monje para que de alguna manera decorara la ermita. La ermita que estaba, ella misma era una ermita muy, como diría yo, muy lujosa, muy inspirada por la decoración de la época renacentista italiana. Y esa idea de española, en un momento en que España era el centro del mundo, va a copiarse por los ingleses un siglo más tarde, o por lo menos 60 años más tarde aproximadamente, de manera que en los jardines ingleses, lo que se llamaba en los jardines paisajistas ingleses, se empezó una moda, podríamos llamarla así, donde se construían lo que llamaban folís. Folís eran edificios de aspecto clásico, griego y romano, como templos, obeliscos, etcétera, y donde no faltaba o bien una ermita en ruinas normalmente, o una gruta donde vivía un ermitaño al que se le pagaba un sueldo al mes para que se dejara la barba, para que estuviera con una Biblia y una vela viviendo en el jardín, con la condición de que en las fiestas no podía hablar a los invitados. Es una cosa muy curiosa, tuvo mucho éxito, y esta idea pasó de nuevo a todo el continente, en Francia, en Alemania e incluso en España. Es decir, en la Alameda de Osuna hay también una ermita, y la condesa duquesa de Osuna tuvo dos ermitaños realmente. En Horta, en Barcelona, también hubo un ermitaño, y en Aranjuez, Carlos IV, en los jardines de Aranjuez, también hubo una cabaña dedicada a ermitaño. Uh-huh. La verdad que sí que es súper interesante. Bueno, y en su libro existe un monumento masón que aparece en la contracubierta. ¿Tiene algo que ver también con una novela suya, la de Masonería y Santidad? No, nada en absoluto. Es la Alameda de Osuna, justamente en ese jardín está esa pirámide en el jardín, en el pequeño jardincito o huerto de la ermita del ermitaño. Entonces, bueno, es curioso, era una moda muy del siglo XVIII, la aristocracia o ciertos intelectuales, los afrancesados que llamaban en España, probablemente había un determinado número que habían
formaban parte de la masonería. Ignoro, en el caso de la duquesa de Osuna, como mujer, probablemente no pertenecía a la masonería. Es probable o es posible que muchos de sus amigos sí lo fueran, pero ella sí que sabía cómo funcionaba de alguna manera las logias y la masonería en España en esa época. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Y bueno, yo me gustaría que nos hablara un poquito sobre la Acrópolis de Tívoli y, por supuesto, el emperador Adriano. Bueno, a mí es un personaje que me ha fascinado. Como yo soy paisajista, soy economista también y me he dedicado, soy arabista, pero sobre todo mi gran interés es hacia los jardines. Entonces Adriano, que era un español, nació en las afueras de Sevilla, sí, pero era un ciudadano romano que hizo grandes obras, sobre todo en Egipto y en toda la parte que hoy es Turquía, y estaba realmente fascinado por lo que era el mundo griego y el mundo egipcio. Entonces, al final de su vida, o ya mayor, cuando decide ya retirarse, en vez de vivir en un palacio en Roma, como habían hecho sus predecesores, decide retirarse a unos 20 kilómetros que se encuentra este pueblo o esta ciudad que se llama Tívoli, y ahí va a hacer un jardín, una ciudad, más que un jardín, una ciudad ajardinada, si se quiere, donde va a tener no solamente su propio palacio, sino que va a rememorar toda su vida con una serie de edificios, jardines, estatuas, etcétera, que van a recordar de alguna manera y simbolizar toda su vida en Egipto y en Grecia principalmente. Es apasionante, es un jardín que podríamos llamar hoy día realmente un jardín en ruinas, donde la planta no es tan importante, pero donde vemos todo un mundo del personaje. Y si me permites, simplemente un apunte que para mí es apasionante, junto a su palacio, el edificio donde él recibía a los embajadores y donde realmente tenía sus reuniones pues administrativas, por llamarlo de alguna manera, junto a eso hay un lugar realmente maravilloso que consiste en un círculo, que es una laguna circular, y en el centro de esa laguna hay una pequeña islita, donde él tenía un lecho, una habitación y un pequeño baño y una biblioteca, donde él se retiraba para estar de alguna manera como en el centro del universo, porque era una islita rodeada de agua. Una cosa muy, muy extraña, muy filosófica. ¿Pero eso se puede ver actualmente o no? Claro, ¿sí? Claro. Eso se llama el Teatro Marítimo en los jardines de Tívoli, en los jardines lo que se llaman Villa Adriano. En español Villa Adriano, sí. En italiano Villa Adriana, porque ellos lo escriben con H y se llama Villa Adriana. Sí. Y es un lugar, yo lo recomiendo, para mí es uno de los lugares más atractivos e interesantes que yo he visitado en el mundo. Pues desde luego, yo que me encanta viajar, yo he ido varias veces a Italia, pero pues esto no tenía ni idea, no lo conocía. Está muy cerca de Roma, a unos 20 kilómetros, y además se puede aprovechar para quien quiera ir ahí, es ese jardín y después uno que hay muy cerca que se llama Villadeste, conocidísimo ese jardín por los juegos de agua. Es una especie de festival de agua maravilloso que hizo un cardenal, Hipólito d'Este. La familia Este en Italia era importantísima, riquísima, y este cardenal, impresionado por lo que había hecho Adriano,
pues va a hacer en el siglo XVI su propio palacio y un jardín donde se va a llevar muchas de las esculturas y objetos importantes que había en Villadriano. Uh-huh. Es interesantísimo. Pues realmente. desde luego, aquí además de hablarnos de su libro, también nos está dando unas lecciones maravillosas para aquellas personas. Para viajar. Claro, exacto. En cuanto que ahora podamos movernos, ¿no? Que se levante un poquito el tema este que tenemos con el coronavirus, ya sabemos dónde tenemos un poco que dirigirnos, ¿no? La verdad es que, bueno, Adriano, claro, sobrino de Trajano, otro sobrino magnífico. De Trajano y claro. Con una formación muy buena. Al principio se contaba que cuando llegó a Roma tenía acento, cuando hablaba en latín, me imagino que tenía un acento como pues español o de donde él venía. Pero a poco se fue refinando y después se convirtió en un gran hombre de Estado y un hombre muy culto, muy refinado de alguna manera y sobre todo muy impregnado por la cultura clásica. Por la cultura griega y la cultura egipcia, fundamentalmente. Paisanos míos los dos, ¿eh? Yo también soy de Sevilla, así que hay que mirar un poco la tierra de cada uno. Era de Santiponce. Ajá. Él nació en Santiponce, que es, exactamente no sé a cuántos kilómetros está de Sevilla, pero está cerca de Sevilla. Sí, yo también, yo nací en un pueblecito que, bueno, hoy día ya está pegado totalmente a Sevilla, por esa Alcalá de Guadaira, y eso ya está totalmente unido a Sevilla. Pero sí que es cierto cómo las personas nacen en un sitio y recalan en otro y ya nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, en el caso del Imperio Romano, fue un imperio donde las distintas provincias, en este caso era la Bética, los ciudadanos tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ciudadanos de Roma, de la propia metrópolis. Es decir, que era una manera muy inteligente de integrar a los distintos habitantes en un imperio tan extenso, ¿no?, como fue el Imperio Romano. Pues sí. Bueno, yo quiero ahora que a ver si nos puede contar un poquito qué es el Jardín Alquímico de Euclés. Pues ese es el jardín que yo he construido o que yo he hecho. Yo llegué a Euclés, yo soy cántabro, yo soy santanderino. No tengo nada que ver con La Mancha, pero descubrí este pueblo de Euclés, que es un pueblo pequeñito, pero maravilloso y muy cerca de Madrid, a 1 hora de Madrid. Cuando era estudiante, vine por casualidad en un 2 caballos, pasé por aquí y me quedé muy impresionado. Y la vida da muchas vueltas, pasaron 40 años y por casualidad un matrimonio de arquitectos que estaba restaurando el monasterio de Euclés, que fue la sede de la Orden de Santiago, un enorme monumento en el centro del pueblo, pues me invitaron a almorzar, volví aquí y dije, este es el lugar perfecto para lo que yo quiero hacer, que es mi jardín. Quería haber hecho un pequeño jardín a la romana, es decir, patios comunicados, donde iba a hacer mi jardín, y había una ruina, una casa del siglo XVI, que cuando traté de restaurarla se me cayó entera, y me encontré con un solar lleno de escombros, y ya estaba haciendo un pequeño estudio para trabajar pegado a la casa principal, por llamarlo de alguna manera. Y digo, ¿y ahora qué hago? Pues voy a acabar este estudio y a ver si alguien me compra estos escombros. Pero por deformación profesional, pues lo limpié y empecé creo que voy a plantar unos árboles. Y tuve que plantar, los únicos árboles que aquí pueden prosperar y crecer, voy a plantar unos olmos, que esos son muy duros, y los tuve que plantar con perforadora. De duro que estaba todo. Imagínate, claro, eran los escombros y todos los cimientos de la casa. Cuando afortunadamente esos árboles empezaron a crecer de una manera espectacular, dije, bueno, ¿y por qué no el pequeño estudio que tengo aquí lo dejo como de habitación para vivir y el resto hago un jardín, que está en contra de todas las condiciones
climáticas, porque aquí hace muchísimo calor en verano, mucho frío en invierno, falta de agua, escombros, falta de suelo, en fin. Pues al cabo de 12 años la naturaleza es maravillosa. El regalo ha sido extraordinario. Espero que vengas un día a verlo porque es espectacular el jardín que tengo en este momento. ¡Qué maravilla! Entonces, en una parte de ese jardín, que ya lo había ido un poco diseñando, está en 4 niveles, etcétera, se me ocurrió, la alquimia es un tema que a mí me ha interesado siempre muchísimo. Dice, ¿por qué no me inspiro en la alquimia y hago un recorrido iniciático? Es decir, que la persona que venga a visitarlo, de alguna manera, cambie su forma de pensar simplemente por el hecho de haber visitado un jardín. Y entonces he hecho ese jardín alquímico, se llama de la Trinidad por 2 razones. Tengo la suerte de que el jardín se encuentre en la calle Trinidad, o en calle de la Trinidad. Y por otra parte, la Trinidad, como todo el mundo sabe, es el número 3, claro, que es el resultado, de alguna manera, de hacer compatibles 2 sentimientos opuestos, que eso preocupaba mucho a través de la historia, para hacerlos complementarios, y así se llega del 2 al 3 y del 3 a la unidad. Vamos, lo que en nuestra religión cristiana, el misterio de la Santísima Trinidad. Exacto. Lo que pasa es que la alquimia toma otro camino. Entonces, en este itinerario, pues hay muchas inscripciones en latín que van dando una idea hacia dónde yo quiero conducir al visitante, y va cambiando de colores. En la alquimia se supone que lo que se persigue es obtener el oro, cambiar el hierro o el bronce hasta conseguir el oro, pero los verdaderos alquimistas lo que querían era alcanzar la sabiduría, el conocimiento. Entonces se pasa de los colores negros a unos blancos, después a lo que llamaban los citrinitas, que era una especie de verdes amarillentos, hasta conseguir el rojo y el oro, que era el éxito, el gran éxito. Entonces, en este momento, justamente en este momento de la primavera, está el jardín maravilloso, porque el negro es negro, el blanco es blanco, y los rojos es como una sinfonía, cientos de rosas rojas, todo es menos el negro, el blanco y el rojo son todos de rosas. Las rosas. Blancas. Sí, rosas blancas y rosas rojas, pero no una o 2. No, claro, cientos, son muchas. Qué bonito. Cientos, es como qué lástima que no se pueda ver. Pero, desde luego. Bueno, tengo una página web que el oyente que le interese puede consultarla, y la voy a decir, es jardinalquimicodeucles.es. Lo repito, jardinalquimicodeucles.es. Y ahí hay una galería de fotografías que se puede ver un poco. ¿Y esto lo hace todo usted o tiene ayuda? Pues lo he hecho todo yo, y después tengo un sobrino que es ingeniero agrónomo que viene un día a la semana. Y cuando son trabajos muy duros o muy complejos, tengo un chico fantástico, un albañil de aquí de la zona, que también me ayuda. Manita, pero bueno, claro. El que más trabaja en el jardín soy yo. Claro, qué bonito. La verdad es que esto es una maravilla. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Bueno, ¿y el paisajismo exactamente cómo lo calificaría? Bueno, el paisajismo como profesión es cómo interviene un profesional en el paisaje
o crea jardines. Son dos temas, digamos, relacionados, pero muy diferentes. Por un lado, por la escala. Es decir, imagínate un pueblo o una ciudad en que todo el mundo es consciente de que hay cosas que no son agradables o son feas o no muestran lo que hay que hacer, etcétera, pues con intervención de plantación, incluso de pintura de los edificios, para no ver lo que no nos gusta, demoler partes que no tienen interés y resaltar las que tienen más interés, o simplemente en el paisaje, puro paisaje, plantar en determinados lugares para resaltar pues un molino, una ermita, es decir, mejorar esa cosa que se ha ido desarrollando a través de la historia por los propios habitantes del lugar. Y en cuanto al jardín, bueno, pues cuando una persona no se siente capaz de hacer su propio jardín, pues llama a un profesional que le diseñe un jardín. Es decir, es muy difícil ante un terreno donde no hay absolutamente nada, de pronto expresarse. Y uno se expresa no solamente con plantas, sino con agua, caminos, pérgolas, lo que uno quiera. Es como cualquiera de las demás artes. El jardín es la más misteriosa de todas y la más compleja. Por varias, si me lo permiten, no sé si tenemos tiempo, te voy a decir por qué. Mientras que, pongamos en la pintura, en la literatura, en todas las demás artes, son artes muertas. Cuando un pintor hace un cuadro y lo acaba, tiene que empezar otro. Cuando un novelista, yo mismo yo no soy novelista, yo escribo sobre jardines, pero acabo un libro, pues tengo ganas de escribir otro. El jardín no. El jardín es una obra para siempre, que cambia cada instante, cada momento. Y es algo vivo, que nos enfrenta a nuestro destino, a la vida y a la muerte, constantemente. Y lo que es fascinante es que cuando uno es consciente, cuando está en un jardín y es consciente de su estado en el jardín, forma parte del jardín. Yo en el jardín soy como un pájaro, como una planta, como el agua. Formo parte del jardín, soy el jardín. No sé si... Sí, vamos, me parece perfecto. Es difícil entenderlo porque en general la gente piensa en el jardín como una colección de plantas, como un tema botánico. Yo lo veo como una expresión artística, donde uno se expresa. Lo que pasa que eso es más difícil entenderlo, por eso el jardín se le ha mirado siempre como algo elitista, que yo no lo pienso. Lo que sí es que exige una presencia constante. Es como tener un niño pequeño, un bebé, no se le puede abandonar. Claro. Lo demás, artistas, bueno, pues estoy pintando y cuando me canso me voy a dar un paseo. Un jardín no se puede abandonar. No, claro, porque como lo abandones muere. Muere. Y además es una representación en pequeño del universo. Ahora la gente que ha estado confinada en su casa 2 meses, realmente estoy convencido que soñaba por lo menos con la naturaleza, con algo que no es simplemente pues el cemento, las paredes o la vida artificial. La naturaleza es algo maravilloso, pero es algo que tenemos que acercarnos a ella. Ella no se acerca a nosotros, tenemos que cambiar nuestra actitud. Mira, te voy a decir una frase maravillosa. A ver. Que lo dijo un filósofo nada menos que hace 27 siglos. Se llamaba Heráclito de Éfeso. Sí. Y decía en esta frase: a la naturaleza le gusta ocultarse. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros que tenemos que descubrirla, porque ella se oculta si no tenemos el interés de acercarnos, y tenemos que acercarnos de una manera muy humilde, muy humilde. Lo primero, por supuesto, respetarla, y después quererla, y darnos cuenta
que somos parte de ella. Yo no voy a visitar a la naturaleza cogiendo el coche y irme a la playa Alicante. Eso no es ir o a un monte. Yo voy porque soy parte de ella. Yo soy la naturaleza. Si no me respeto a mí mismo, ¿cómo voy a respetar lo que me rodea? Claro, esto entonces suena muy filosófico. No, pero muy bonito, y desde luego... Pero es que es así. Exacto, es así. y hay que llevarlo a la práctica, porque las palabras solamente como tales no sirven. No sirven. A la naturaleza hay que, lo fundamental, observar. Y cuando uno observa una planta, un mosquito, lo que sea, un pececito, un ave, descubre unas cosas extraordinarias. Yo que estaba aquí confinado en mi jardín 2 meses, realmente es una maravilla. Es el descubrir cada instante algo que es como un milagro. Claro, pero maravilloso. si mientras tanto viene una granizada fuera de tiempo, adiós jardín. No, porque la naturaleza se vuelve a renovar. No ocurren desastres como nos ocurre en nuestra propia vida. Estamos enfermos, pero después nos recuperamos, como todo. Ya. Y las plantas, hay algunas que se morirán, como nosotros nos morimos, claro. Y después nacen otras, es decir, el ciclo de la vida. Así de sencillo. Tenemos que aceptar que la vida no es eterna. Desde luego, es así, sí, es verdad. Que entonces la persona que se dedica al paisajismo no solamente mejora la vista, sino los demás sentidos y además también el bienestar general de la persona, ¿no? Totalmente. Decía Zubiri, que es un filósofo un poco olvidado actualmente, que no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 40 y tantos. Es decir, dicho de otra manera, si nos paseamos por el campo, por la naturaleza, o por un jardín, que es lo que yo conozco más. Parece que lo más evidente es lo que estamos viendo. Estamos viendo, pues no sé, unas rosas, o unas flores, o un árbol maravilloso, etcétera. Pero es que al mismo tiempo estamos escuchando el canto de los pájaros, y estamos oliendo el perfume, y estamos tocando. Todo eso está funcionando al mismo tiempo. No somos conscientes, pero no está separado una cosa de otra. Y después decía Zubiri, el resto de los sentidos es muy distinto. Pasearnos por un jardín, recorrerlo, y comparado como si estuviéramos sentados en ese jardín. La visión es totalmente distinta. O estamos cansados o no estamos cansados, tenemos hambre o no tenemos hambre. Todo nuestro propio cuerpo y nuestra mente, al estar dentro del jardín y formar parte de ese jardín, va apreciándolo siempre de una manera distinta. Porque los sentidos, y cuando hablo de los sentidos no solamente nuestros sentidos exteriores, sino cómo está funcionando la mente, influenciada por los sentidos y con su propio funcionamiento de ideas, sentimientos, recuerdos. Todo eso es muy complejo y muy filosófico. Bueno, usted tiene un libro, entre otros, pero uno de ellos se llama Lenguajes ocultos en los jardines gallegos. ¿Qué pasa? ¿Que los jardines gallegos tienen un lenguaje distinto a los del resto de España, por ejemplo? No, en absoluto. A ver. Lo que ocurrió es que yo me gustan mucho los jardines de cualquier sitio y voy muy a menudo a Galicia, a pesar de que también a mi tierra, a Cantabria. Pero tuve la idea de hacer una guía de jardines gallegos. Pero me encontré que las guías son muy complicadas de hacer porque los datos enseguida se quedan obsoletos, hay que poner en principio todos los jardines gallegos y me di cuenta que era una tarea que no era para mí. Entonces decidí escoger o elegir una serie de jardines que a mí me interesaban por su lenguaje un poco simbólico, por llamarlo de alguna manera. De ahí que ese libro se llame Lenguaje oculto en los jardines gallegos. Ajá. No quiero decir que no exista
en otros jardines también ese tipo de lenguaje, pero elegí pues unos jardines de tipo religioso, con un símbolo religiosos, otros jardines que eran masónicos, otros que eran filosóficos, e incluso incluí uno contemporáneo de un alemán que se retiró ahí, Nadinger, que fue un alemán que se retiró a la costa y vivió durante 20 años pues ahí prácticamente desnudo y comiendo pues lo que encontraba, pescaba en el mar, y que se hizo un pequeño jardincito con unas esculturas, y bueno, se hizo famoso, murió cuando hubo ese desastre ecológico en Galicia. Muchos dicen que de pena, o en fin, o simplemente pues porque le llegó la hora. Pero vamos, volviendo al tema, no es que Galicia sea distinto, es distinto en el sentido que tiene otra tradición distinta a la de Andalucía, por ejemplo, o a la de Inglaterra o a la de Italia. Pero los jardines son creaciones de su dueño, o del paisajista al que se le ha encargado hacer el jardín, ¿no? Bueno, usted ha recorrido medio mundo y parte del otro medio, fundamentalmente por cuestiones de trabajo, pero sin embargo, pues pese a todo, yo creo que donde mejor se encuentra es aquí, en España, ¿no? Sin ninguna duda. He vivido casi toda mi vida, bueno, hasta los últimos 15 años fuera de España y en muchísimos países, pero actualmente estoy encantado de vivir en España y sobre todo en mi jardín. Debo decir que es lo que me da. Yo vivo entre Madrid y Uclés, pero en Uclés es mi jardín, que es donde yo me expreso, donde yo trabajo y donde, bueno, escribo libros y comparto un poco la parte física de la azada, la poda, el abono, etcétera, y la escritura, que también me gusta, la verdad. ¿Existen varios tipos de ermitaños? ¿A lo largo de la historia han existido diferentes tipos o más o menos están encuadrados todos en el mismo molde? No, la historia de la humanidad es de lo más variada. Es decir, yo siempre me he preguntado por qué una persona cualquiera, un hombre, una mujer, en España o en China, decide un buen día abandonar el mundo y vivir en soledad. Es una pregunta difícil de contestar. Entonces empecé a trabajar, a investigar, etcétera, y me di cuenta que los ermitaños, es decir, las personas que abandonaban el mundo para irse a la montaña o a una cueva, a donde fuera, ha existido desde siempre y en todas las culturas. Lo mismo en China, que en Japón, que en Rusia, que en España, que en todas partes. Entonces, el libro de Ermitaños ornamentales de jardines, lo que hago es un poco mostrar cómo a lo largo de la historia ha habido todo tipo de ermitaños y de ermitañas, y al final, como soy paisajista, etcétera, pues he incluido la parte esta original, de alguna manera, de los ermitaños ornamentales de jardines. Para ponerte, por ejemplo, un ejemplo, hoy día Thoreau, que es un escritor modelo de los ecologistas, un señor muy leído actualmente, se retiró durante 2 años o más, era un americano, en Walden Pond, en una reserva forestal, y escribió todas sus impresiones de haber vivido ahí. Por ejemplo, otro ejemplo raro, un terrorista que le llamaban Unabomber, Teodoro Gazinski, me parece que se llamaba, algo así, también se retiró durante, no sé si 1 año, año y pico, también a una reserva forestal para preparar cómo iba a hacer sus fechorías. Un premio Nobel, o algo parecido, un señor que había recibido lo que se llama la medalla Fields de matemáticas, que es una especie de premio Nobel, que se llamaba Alexander Grothendieck. Este señor, que ha muerto hace 3 o 4 años, bueno, siendo la eminencia más grande, de pronto un buen día desapareció y se confinó en los Pirineos durante 20 años. ¿Y a qué se dedicó? A examinar sus sueños.
el gran matemático. ¿No te parece todo eso sorprendente? Desde luego. Sin hablar, por supuesto, de la Tebaida, de los cristianos que se retiraban a los desiertos en Egipto, o de tantos otros en tantos lugares, ¿no? Uh-huh. Desde luego, por ejemplo, hay cosas curiosas, ¿eh? Es muy, muy curioso. O la persona que de la noche a la mañana desaparece y en programas de televisión, quién sabe dónde, tratan de encontrarlo y cuando lo encuentran dice, pero si yo no quiero volver, déjenme tranquilo. Que yo estoy muy bien como estaba, ¿no? Claro, y me costó mucho dejarlo todo. En fin, es curioso, es muy curioso el tema, apasionante por otra parte, porque somos personas que estamos hechos para vivir en sociedad. Yo por lo menos lo siento así. Yo necesito muchas horas al día para estar solo, para poder escribir, crear mi jardín, etcétera. Pero al mismo tiempo me encanta la compañía de los demás. Claro. Me encanta y lo necesito. Pero no somos todos, aparentemente no somos todos iguales. Hay gente afortunadamente, yo creo. Afortunadamente, sí. Bueno, y una curiosidad que yo tengo, porque usted sabe varios idiomas. ¿Cómo es que uno de sus libros lo hace en portugués? Bueno, es que ese jardín de Bom Jesus es un jardín extrañísimo. Está en las afueras de Braga, al norte de Portugal. Y yo hace muchos años, algo así como 30 por casualidad, vivía en París en aquella época y fui en un viaje de turismo por Portugal, llegué a ese sitio y me impresionó tanto porque está lleno de escultura, una gran escalera, para decirlo así. Y en esa escalera está lleno de esculturas con letreros con carteles en latín, muy complejos, muy difíciles de entender. Y en medio, en lo alto de la escalera, está una iglesia, y delante de la iglesia, un señor a caballo, que yo siempre pensé que era un rey, señor a caballo, en medio de todo eso. Pues no, era Longinos, el que atravesó con una lanza el pecho de Jesucristo. Bueno, pasaron los años, volví ahí, y dije, bueno, esto es el secreto mejor guardado de la historia, porque es puro simbolismo. Y siempre me han encantado los secretos, los enigmas. Bueno, el enigma del mundo, el enigma del universo, saber en qué consiste esto, ¿no? Y cuando me encuentro con esas obras, en mi opinión, extraordinarias y carísimas, por cierto, porque todo eso está hecho de granito, que ha debido costar millones durante tantos años, se hizo en el siglo XVIII. Y que tiene mucho que ver con la independencia de Portugal de España, con la masonería también, con los obispos de Braga, en fin, es un tema muy complicado, muy complejo, más que complicado. Entonces, pues estuve investigando un par de años y el resultado fue ese libro que se llama Pasos Perdidos de Bom Jesus. El Buen Jesús es el nombre del lugar. Y Pasos Perdidos, para quien no lo sepa, es una, ¿cómo te diría yo? Es lo que llaman, cuando uno se inicia en la masonería, se le encierra o se le encerraba, no tanto hoy actualmente, pero antiguamente, en una habitación, y cuando se les sacaba, iba con los ojos tapados, y esos pasos que daba antes de llegar a la logia se llamaban Pasos Perdidos. De ahí el nombre de ese libro. Es curioso, te puedo decir, que en el Congreso de los Diputados de Madrid o en el Banco de España también de Madrid y en tantos otros sitios está la habitación claro, sí, los salones de los Pasos Perdidos. Hay salones de los Pasos Perdidos, sí. Cosa curiosa. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues el libro Ermitaños ornamentales de jardines ya está a la venta, pero todavía no ha habido ocasión de darle una publicidad ante el público por el tema que tenemos del coronavirus. Yo creo que ahora, en cuanto que esto pase, sí que tendrá las presentaciones correspondientes, ¿verdad, Manuel? Espero que sí. Me gustaría hacer una en Madrid